Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Estamos cerrando por esta semana nuestra jornada informativa. Hoy es viernes 20 de diciembre y hay una serie de temas que están allí ubicados en la jerarquización de las noticias más importantes, en lo nacional, por supuesto, y en lo internacional. Hay temas consistentes que se debaten con mucha intensidad a nivel de la opinión pública venezolana y también a nivel de la opinión pública internacional, que sobre ellos incidiremos y haremos pues referencia, haremos una síntesis de los puntos de los ingredientes más importantes que poseen. Y bueno, sigue entonces la dinámica informativa del día a día en esta primera emisión. Repito, viernes 20 de septiembre, tienen ustedes también las conexiones para ver nuestra señal a través de las diferentes alternativas que ofrecemos en redes sociales y también para contactarnos, comunicarse y canalizar inquietudes. Le hemos dado apertura a la red social Instagram, luego ofreceremos detalles en ese sentido y agradecemos por lo demás esa participación que tienen pues a diario con nosotros, forman parte, ¿no?, de lo que es esta primera emisión. Bueno, vamos a dar apertura a este resumen con los detalles más importantes. Bueno, sigue tensa la relación entre España y Venezuela, pero con diferentes elementos que van surgiendo en el día a día. Casi que el día que precede uno puede, de acuerdo a las informaciones que se manejan, visualizar cómo pudiera el panorama pues desarrollarse. Y van sumándose nuevos elementos que, bueno, ponen la situación un poco más complicada. En esta oportunidad, en este cierre de semana, hay varios elementos importantes. Uno de ellos, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, nuevamente como protagonista, ofreció en 2 tandas ruedas de prensa o declaraciones a los medios de comunicación social, donde refutaba y le replicaba a el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia todo lo vinculado a lo que fue todo el proceso de conversaciones, negociación, solicitud del asilo, entrega de salvoconducto y su partida hacia España, donde se encuentra. Ayer ofreció nuevos elementos, no solo ya referidos a la carta que había mostrado el día anterior, sino también posteriormente presentó audios, fotografías, videos, donde, bueno, allí de alguna manera, coincide él, se aportan nuevos elementos para sencillamente confirmar que el ex candidato presidencial no había sido, según el criterio oficial, coaccionado, sino que fue por solicitud propia, que había pedido pues marcharse de Venezuela en este proceso de negociación que tuvo como, digamos, escenario final la residencia del embajador de España en Venezuela, Ramón Santos Martínez. Allí, bueno, esto trajo como consecuencia un debate muy intenso y muy vigoroso en España, acusaciones muy fuertes sobre el papel del gobierno español que hizo la oposición política de aquel país, sobre todo el Partido Popular, solicitud incluso de renuncia para el canciller José Manuel Álvarez por la forma como el gobierno español manejó toda esta situación. Es posible que hoy se dieron plazos, o Rodríguez dio un plazo de 24 horas para ir sumando estos nuevos ingredientes. Bueno, pero es posible que hoy, digo, se abre esa posibilidad de que convoquen nuevamente a los medios de comunicación social y ofrezca incluso más detalles. Él habló de otra carta también firmada por González Urrutia. González Urrutia respondía con un video, ¿no?, a la primera declaración de Rodríguez, señalando que había sido, lo repetía, coaccionado, que hay episodios inenarrables de la forma como fue presionado y casi que forzado a marcharse de Venezuela. Eso, pues, lo contradice la voz oficial, en este caso el presidente de la Asamblea Nacional. Todo muy confuso. El gobierno español también, por cierto, agradecía la postura del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien separaba al gobierno del Reino de España de cualquier tipo de presión para que él se marchara a aquel país.
En este caso, una declaración en el mismo contexto de la respuesta a Rodríguez del propio González Urrutia, donde decía que el gobierno de España no había ejercido ningún tipo de presión para que él pudiera marcharse, sino que fueron las presiones internas de Venezuela los que le hicieron tomar esta decisión. Mientras este debate se desarrolla, ayer la Eurocámara pues aprobó el reconocimiento de González Urrutia con un número significativo de votos, en este caso por iniciativa del Partido Popular de España y los populares en el resto de Europa. Esta decisión o resolución, que no es vinculante, que tiene carácter simbólico, claro, con intención política, fue refutada en la tarde de ayer con decisión unánime de parte de la Asamblea Nacional, que rechazó este pronunciamiento del Parlamento Europeo. Bueno, se exhorta a los 27 gobiernos que integran la Unión Europea a que acepten o tomen decisiones para el reconocimiento de González Urrutia. También hubo otros reconocimientos, por ejemplo, de parte del Congreso de Costa Rica, del Senado de República Dominicana. Es muy probable que también venga en su momento la respuesta oficial. Entonces, muy pendientes en este caso de lo que pueda pasar. También a lo interno ha habido algunos pronunciamientos en ese sentido y, bueno, hay que estar muy pendientes porque es tan dinámica esta situación que por horas aparecen nuevos elementos. Por ello digo, hay que estar al tanto de lo que pueda pasar. También hay dentro de esta trama algunos relatos que se publican en diferentes medios de comunicación social, señalamientos hacia el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la vinculación de un exdiputado aparentemente de la oposición que sirvió de puente y de, digamos, vaso comunicante de Rodríguez Zapatero hacia Edmundo González Urrutia, hacia el gobierno y de alguna manera también en contacto con el gobierno de España o con el embajador acá en el país. Bueno, se habla también que supuesta o presuntamente las presiones habían existido desde el 29 de julio, cuando buscó refugio en la Embajada del Reino de los Países Bajos, el ex candidato presidencial. Todas las conjeturas que se tejieron, se habla de conversaciones de González Urrutia de su lado con otras personas, sin consulta a la dirigente política María Corina Machado, ni tampoco hacia los integrantes de la plataforma unitaria. Bueno, tantas cosas se están diciendo en este sentido que hay que mantener, pues, como uno bien puede decir, ojo avisor y estar muy pendientes de lo que pueda pasar. A lo interno de España, decía, esto se está debatiendo con muchísima intensidad. Ha tomado fuerza la confrontación, ha crecido la confrontación entre la oposición política española y el gobierno de Pedro Sánchez, que, repito, ha reiterado que no tuvo nada que ver en este proceso de negociación, fue simplemente el receptor de estas conversaciones que se desarrollaron en la Embajada de España. Jorge Rodríguez, por cierto, hablaba que fue un ambiente de alguna forma flexible, incluso que se les habría invitado a tomar algún licor o a ofrecerles chocolates para seguir estas conversaciones, en fin. Y bueno, muchas cosas se están diciendo en ese sentido, así que bueno, es una noticia que sigue jerarquizándose y pendientes, repito, del día de hoy, a ver si Jorge Rodríguez da u ofrece nuevos elementos. Bueno, otras noticias que van destacando en la agenda de este día, viernes 20 de septiembre. El tema de la solicitud y tramitación de orden de captura para el presidente de la Argentina por lo que denominaron el robo del avión de Entrasur, que fue hace tiempo por decisión judicial enviado a los Estados Unidos, donde, bueno, allí se le destruyó, pues. En ese sentido, ese avión lo acusaban de trasladar a personas vinculadas al régimen iraní, en fin, con supuestas o presuntas vinculaciones con hechos, con personas que han participado en hechos de violencia. Lo cierto es que finalmente el Tribunal Supremo de Justicia autoriza, claro, esto también no necesariamente tiene un carácter vinculante para muchos, pero autoriza
entonces la orden de aprehensión contra el presidente Milei, contra la secretaria de gobierno, su hermana Karina Milei, y Patricia Bullrich, quien es la ministra de Seguridad. Esto ha hecho ruido internacional y ha surgido por ello una respuesta muy contundente de parte del gobierno de la Argentina en un comunicado que ya se conoció y bueno, esto seguramente va a tomar fuerza en cuanto a la disputa internacional fundamentalmente. Bueno, otras noticias también que vamos presentando a todos ustedes. Ayer Maduro anunciaba dos cosas importantes, ¿no? En reunión del Consejo de Economía, acompañado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien es la responsable del área económica. Por cierto, ahí se refirió también al caso de Edmundo González Urrutia. Dijo que era un mentiroso, que era un cobarde, así lo calificaba, que le había pedido clemencia y que luego no cumplió lo que había pactado en las cartas que firmó y que mostraba pues en ruedas de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Pero al margen de esto, él anunció la liquidación de Sencoex, un mecanismo que fue marcado y sellado por el tema de la corrupción. Y además fustigó severamente en su intervención al que fuera ministro de Comercio y también responsable de Sencoex, Alejandro Fleming. Son unos señalamientos en ese sentido. A la par de todo ello, decretó y ordenó la intervención de todos los puertos del país, nombrando un interventor que a su vez es un contraalmirante. Va a convertirse en el presidente de Bolipuertos. Así que bueno, una noticia también que surge de esta reunión del Consejo de Economía que presidió Nicolás Maduro. Otra información importante, recuerdan el caso del teniente Ronald Ojeda que fue secuestrado y luego asesinado en Chile. Bueno, en Costa Rica estaba detenido un venezolano, Michael Villegas, vinculado a grupos criminales al parecer. El gobierno chileno había solicitado su extradición y ayer el Tribunal Penal de Costa Rica ordenó y aprobó la extradición de Michael Villegas para Chile o hacia Chile para que responda como uno de los presuntos responsables del secuestro y la muerte del teniente Ronald Ojeda, quien se encontraba en el exilio en aquel país, en Chile en este caso. Bueno, en temas internacionales, seguimos dentro de ellos, pero ya con otras orientaciones. Por ejemplo, la situación de los explosivos en beepers o buscapersonas y dispositivos electrónicos. Bueno, ya informaba el Líbano ayer que llegaban a 37 las personas fallecidas. Hay más de 3.200 personas heridas. Y ayer el líder de Hezbollah, este grupo fundamentalista que tiene base de operaciones en el Líbano, anunciaba guerra contra Israel. Esto pues puede llevar a que crezca la tensión y que además el conflicto, la guerra también pueda crecer. En este caso preocupa al gobierno de los Estados Unidos. Ayer había una exhortación de parte de Matthew Miller, el vocero del Departamento de Estado, para que los líderes del grupo fundamentalista Hezbollah no llevaran a cabo acciones de carácter terrorista, pero también ofrecía su apoyo a Israel si esta situación pues continuaba, ¿no? También en el plano internacional, el tema de Colombia, lo que ha ocurrido con el ataque terrorista del Grupo Ejército de Liberación Nacional en el departamento del Arauca, hacia una base militar que dejó un saldo de 2 soldados muertos y 27 heridos. Se rompieron las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y ayer Gustavo Petro, cuando visitaba a los soldados heridos en un hospital, pues exhortaba al ELN a que tomara la ruta del diálogo. En este caso, para poder entonces reanudar conversaciones que se rompieron por un hecho de sangre, que así lo calificó el gobierno de Colombia. Bueno, y desde los Estados Unidos nos encontramos que la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, pues deploró, lamentó y condenó pues la propuesta del candidato republicano Donald Trump de deportaciones masivas de personas, incluso no respetando decisiones del Ejecutivo de los Estados Unidos con el TPS y el parole humanitario.
de ganar, pues jamás pudieran registrarse estas deportaciones masivas que dice Donald Trump que realizará cuando gane la presidencia de la República, si acaso lo lograra, y también el candidato de fórmula a vicepresidente que lo haría. Eso sentaría un precedente tremendo y por ello la reacción de la candidata del Partido Demócrata. Algo de deportes, que siempre tenemos un segmento para ellos. Bueno, del béisbol de Grandes Ligas, Ohtani, el jugador japonés, Shohei Ohtani, ha logrado algo increíble. En la historia de las Grandes Ligas por primera vez, 50 jonrones y 50 bases robadas. También se conoció que Cerveceros de Milwaukee ganan la división central de la Liga Nacional y van a la postemporada. Los venezolanos siguen pues marcando pauta y realizando una gran actuación en el mejor béisbol del mundo. En cuanto al fútbol, tenemos que hubo el cierre de la primera fase del nuevo formato de Liga de Campeones de UEFA Champions League. Pierde el Barcelona, un baño de agua fría, pierde con el Mónaco 2-1, gana el Atlético de Madrid, como dicen, con el agua al cuello, pero logra ganar su partido 2-1 que se realizó en Madrid contra el Leipzig de Alemania, y otro partido importante, hubo varios. Fue el del Arsenal que empató, no pudo lograr victoria en este sentido, y bueno, también un juego del Benfica que gana 2-1 a la Estrella Roja de Belgrado. Hay más, desde luego, en el segmento deportivo y más en la primera emisión del noticiero de Televen.